Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Vamos al tema. La situación de la educación y la salud públicas en el Perú es calamitosa. No solo se gasta mal, sino que los centros de atención de salud y los centros educativos están en pésimo estado. No se rehabilitan y no se equipan apropiadamente. Lo poco que se construye o habilita, o no se usa por falta de equipamiento y personal, o como no se mantiene, al cabo de unos años, cae en mal estado y la brecha sigue aumentando mientras la población crece. Los sucesivos gobiernos no han sido capaces de enfrentar este reto, posiblemente el principal problema nacional. Y la calidad del servicio es cada vez peor. Los maestros de escuela rechazan la meritocracia y los médicos desatienden a los ciudadanos. Para analizar este crucial tema, esta noche me acompañan Fernando Barrios, expresidente de Salud y presidente de la Universidad Continental, Milton Bongese, director de Videnza Consultores, y Alberto Valenzuela, experto en salud y miembro independiente del Comité de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas de Proinversión. Bueno, empecemos. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Se estima que el 95% de los centros de salud del primer nivel de atención presentan una infraestructura precaria y equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Y que 1 de cada 2 de estos centros de salud no cuenta con médicos. Esto conduce a que muchos pacientes tengan que acudir a farmacias privadas y automedicarse como alternativa. ¿Qué se podría hacer al respecto? Bueno, has hecho mención a un diagnóstico del Ministerio de Salud. Efectivamente, señalan que el 98% de los centros de atención primaria no están adecuadamente implementados o, digamos, están sin atención en la práctica. Y el 94% de los hospitales también, independientemente del nivel que tengan. La situación es grave, ¿no? Yo creo que eso... Los hospitales públicos. Sí, claro. Yo creo que eso se debe a un paradigma que en el Perú se ha instalado, que es centro hospitalario. En realidad no se asume la atención primaria como una estrategia bajo el concepto de redes. Entonces, tampoco se tiene presente un concepto que es absolutamente válido en los sistemas de salud, que es que el dinero sigue al paciente y no al revés. Por lo tanto, se ha desatendido históricamente la atención primaria, que debería ser fortalecida con esos 3 componentes que tú has mencionado: infraestructura, recursos humanos y equipos biomédicos. Y yo diría ahora tecnología, aprovechando los beneficios de la telemedicina. Además, en recursos humanos yo podría decir, a ver, la OMS tiene cifras, ¿no? Dicen que deberíamos tener 43 médicos por cada 10.000 especialistas, por cada 10.000 ciudadanos o pobladores, o digamos usuarios adscritos, lo que usted quiera. En el Perú tenemos 17. Lo ideal por lo menos es avanzar hasta 24. ¿Y qué hacer para ello? Lo que pasa es que hoy en día ser médico general está desvalorizado. Hay que valorizar esa especialidad. Como en España, el médico de familia. Y hay que generar incentivos, pagos especiales, incentivos en la carrera médica para que efectivamente haya atención en el nivel primario. Pero además entender que la atención primaria es, en el mundo, la responsable de atender el 80% de la prevalencia de enfermedades. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tener eso muy claro y por lo tanto darle el peso que se requiera. Cierto. Milton, ¿cómo encarar el hecho de que la administración de los centros de salud esté a cargo de los gobiernos regionales y que el Ministerio de Salud no pueda intervenir? Aunque valgan verdades, la administración de los hospitales nacionales a cargo del Ministerio de Salud es bastante mala también. ¿Estamos atrapados? Sí, totalmente. Y básicamente para mí el diagnóstico es claro. El modelo de gestión de la salud en el Perú y sobre todo de los hospitales y otros centros de salud de menor nivel ha fracasado estrepitosamente. Si tú miras a los hospitales, son una fuente de repartición de rentas. A mi amigo político lo hago director del hospital tal
él a su vez le da la dirección, el departamento de cardiología a otro amigo que a su vez devuelve favores y así se reparten el hospital por pedacitos, lamentablemente. Lo que tenemos en el Perú son modelos de gestión alternativos con la participación del sector privado que han dado muy buenos resultados. El Hospital Barton y el Hospital Kelling, tanto en el Callao como en Villa El Salvador, al revés más bien. Villa María. En Villa María, perdón, te generan porcentajes de satisfacción del paciente altísimos, pero muy por encima. Y Salud, en lo que Fernando fue presidente, tuvo durante muchos años a las UBAPs, contrataba clínicas privadas para hacer justamente la desconcentración de los hospitales y contrataba más bien a privados para que hagan la atención primaria de salud. Lamentablemente entre el gobierno de Castillo y ahora prácticamente se extinguieron por esta presión de los sindicatos que quieren ellos manejar la plata y las atenciones, y otra vez volvieron las colas a los hospitales, etcétera. Entonces, yo creo que en el Perú la salud no funciona, no por falta de plata. Es cierto que hay falta de médicos, pero tampoco creo que es el principal problema. Yo creo que el principal problema es que no tenemos un modelo de gestión. Hemos politizado el manejo de la salud y eso se ha reflejado en la peor salud del mundo en cifras de COVID, en la mayor cantidad de muertos también por dengue, y así estamos a la cola de América Latina. Forma parte pues del botín que los gobiernos entran a saquear. Así es. Y ese es el problema de fondo, ¿no? Alberto, según un estudio hecho por Videncia Consultores, el sector público brinda cobertura de salud al 91% de los peruanos y el sector privado atiende al 9% restante. Además, el Estado controla 84% de las camas hospitalarias en el país. Sin embargo, se ha impuesto la narrativa que sostiene que la salud no es negocio y se opone tajantemente a una mayor participación del sector privado. ¿Cómo superar esta barrera ideológica que tanto daño hace? Es terrible, ¿no? Las buenas épocas en las que se ha podido generar modelos de colaboración público-privada ha sido con líderes en los sectores, con respaldo y con capacidad. Fernando es de hecho uno de ellos. Cuando empezaron las APPs en modelos hospitalarios, pero no solamente hospitalario, porque tiene un modelo de atención de primer nivel, no llega a ser atención primaria, pero tiene un modelo de atención de primer nivel, Kelling y Barton, que adicionalmente está soportado no por la infraestructura, sino por la modalidad de pago. Ahí hay una capitación, se le da un monto anual, para resumirlo, un monto anual, y el prestador, en este caso el concesionario, se encarga de la salud de todos esos 250.000 que están adscritos a cada hospital. Es un modelo público-privado que está funcionando. ¿Qué funciona, Gonzalo? Te diré, tengo más de 25 años en el sector privado y público de salud. Funciona, te diré, mejor que el sector privado peruano. El sector privado peruano es exactamente parecido al sector público. ¿Por qué? Hospitalocéntrico. Es decir, todos vamos a la clínica y al especialista. Entonces, ahí tenemos un tema cultural antes que las diferencias de público y privado. El modelo público-privado, de asociación público-privada, es un modelo que ha funcionado en el Perú y que gracias a Dios hemos logrado replicar con estos dos hospitales de Piura y Chimbote. Y yo agregaría que en el caso de estos dos hospitales de Bata Blanca, Kelling y Barton, el per capitado, como lo llamas, es menor que el de salud. Sí. Así que no solamente son más eficientes, sino que cuestan menos. No tiene el costo del sindicato, pues. Te puedo, si quieres, brevemente, sí. Sí, si quieres puedo comentar eso. Efectivamente, a mí me tocó diseñar y contratar esta iniciativa. Fue muy difícil porque evidentemente había oposición. Pero fíjate, el aprendizaje es válido, ¿no? Después de 14 años en la práctica se está firmando el contrato de Piura y Chimbote. Es un tiempo muy largo. Deberíamos haber acelerado después de 14 años. Y lo que tú decías, ¿no? Es que hay un concepto que yo ya lo he mencionado, el dinero sigue el paciente, el per capitado es una forma de pago, donde tú trasladas el riesgo a quien te presta y tú cumples un rol de garante del servicio. Creo que podría complementar tu primera pregunta, Gonzalo, creo que es muy útil decir, a ver, construir un hospital por obra pública, dependiendo del nivel,
obviamente ellos seguramente saben más eso, te puede valer 200 millones a 500 millones de soles. Pero si tú pones énfasis en atención primaria, cada UBAP, si tú quieres, cada unidad básica de atención primaria, si haces alianza público, privado, lo que sea, te puede costar de 2 millones de soles a 5 millones o 7 millones exageradamente. ¿Tú te imaginas? Básica de atención primaria. Nosotros hicimos 100. Hoy día no existen, sí. Las han desmontado. ¿Quién las desmontó? Gradualmente desde el gobierno de Ollanta Humala, por falta de una estrategia de valorizar la atención primaria como una estrategia clave para la atención de salud, como que explicaba Alberto, ¿no? Según el Plan Multianual de Inversiones 2022-2027 del Ministerio de Salud, se necesitan 399 hospitales en el país y existe una brecha de 152 hospitales por implementar. Esto tomaría décadas hacerlo. Claro. ¿Qué alternativas existen? Empaquetar y afrontar esto de... A ver, hay buenas prácticas, ¿no? Las APP son una práctica buena, es la que yo, digamos, me gusta más porque pone énfasis y sobre todo si es bata blanca, porque lo que impacta en el usuario no es la infraestructura, impacta la infraestructura, el equipamiento, el mantenimiento y la operación, pero el servicio es lo que impacta, ¿no? La calidad de la atención. Por otro lado, tenemos experiencia de gobierno a gobierno y tenemos obra por impuestos. Yo creo que la brecha no se va a cortar, sino se va a incrementar si no somos absolutamente agresivos en construcción de hospitales, pero yo diría, sobre todo, en una red extensa y capacitada con recursos para atención primaria, porque el sistema de salud funciona como una red. He dicho, el 80% de las enfermedades prevalentes en el mundo se atienden en atención primaria, y eso es muy simple hacer, ¿no es cierto? Después ya por referencias pasan a los siguientes niveles. Entonces, el énfasis es rediseñar lo que tanto Milton como Alberto han mencionado. El modelo de salud en el Perú ha fracasado y tenemos que cambiarlo drásticamente. Es cierto. Milton, al 2023, cambiando de tema a educación, que es otra piedra en el zapato, la brecha de infraestructura educativa estimada por el Ministerio de Educación ascendió a 175.000 millones de soles. Incluye construcción, mantenimiento, equipamiento de locales y su acceso a servicios de agua potable, electricidad y saneamiento. 60% de esta brecha corresponde al área rural. Existen 55.000 centros educativos en el Perú. 56% de ellos necesitan una reconstrucción completa y 26% necesitan intervenciones. ¿Cómo enfrentar semejante reto? Mira, Gonzalo, pasa exactamente lo que pasa en salud. Así como en salud hacemos muchas veces la política de salud orientada más bien al médico o al personal asistencial que labora en toda la red del MINSA y de salud. En educación hacemos política educativa pensando en cómo mantener tranquilos a los profesores que están ahí. Y por eso nos centramos muchas veces en la discusión solamente en infraestructura y dejamos de lado la educación. Así como en salud estamos a la cola de América Latina y del mundo, en educación también. Acaban de salir varias normas del Congreso con la anuencia del Ministerio de Educación y el Ministro de Educación, que simplemente repone a los profesores que no pasaron exámenes, etc. Yo creo que efectivamente hay un problema de infraestructura, pero más importante todavía es el modelo también de gestión de las escuelas, en donde no privilegiamos el aprender de los niños. Hay que solucionar, sí, el tema de infraestructura, y no puede ser las cifras que has dicho y que no haya ni siquiera baños bien. Pero si yo le pongo a un profesor que en su vida ha gestionado nada, a gestionar la infraestructura de un colegio con todas las complejidades, y las UGELes son las que se tienen que encargar también de pasar el gasto y el director va metiendo la plata a su cuenta, evidentemente, salvo excepciones, toda la calidad de servicios que requiere el colegio no va a funcionar. Y ahí también hay que empezar a aprender de otras experiencias del mundo en donde la colaboración entre el sector público y el sector privado va a favor de la calidad de la educación. En el Perú tenemos algunos ejemplos. Los colegios Fe y Alegría tienen una diferencia sustantiva en calidad de infraestructura,
pero también en resultado el logro educativo de los niños. Y ahí es un excelente ejemplo de asociación público-privada. Pero lamentablemente seguimos haciendo políticas sectoriales pensando en los réditos de los sindicatos que dominan y se han apropiado de sectores tan importantes como la salud y la educación. Y ahora comparten el control del Congreso, peor todavía. Y de los ministerios. Claro. Y sacan cada ley. Así es. Alberto, Proinversión informó que 6 colegios de alto rendimiento serán modernizados con una inversión de 550 millones de soles. ¿Cómo marchan los proyectos de colegios de alto rendimiento? ¿Son una buena opción? A ver, hay un proyecto de colegios de alto rendimiento, son 3 colegios de Coar Centro que está esperando su cierre financiero. Y está en temas de factibilidad de servicios, agua, conectividad, energía, cosa que ya van varios meses y entiendo que la gestión de Pepe Salardi está trabajando para que ese cierre financiero se dé lo antes posible. Proinversión tiene una cartera, que es la cartera, no les puedo decir mucho, pero es la cartera que nosotros manejamos en el comité como miembro independiente. Proinversión tiene una cartera de 44 colegios. De alto rendimiento. No todos de alto rendimiento, son colegios que se encuentran, 3 en Cusco y el resto se encuentran en Lima. O sea, son 41 colegios en Lima Metropolitana, Comas, San Martín de Porres, Villa María, El Triunfo, Villa El Salvador, y 3 colegios en Cusco. Todos estos en modalidad de APP. De eso no les puedo decir mucho porque es un tema de Proinversión, pero sí les puedo decir que es una estrategia que funciona en materia de infraestructura y de todo lo que el maestro necesita para poder entregar efectivamente el servicio. Sí coincido con Fernando y con Milton de que la capacitación que requerimos y el nivel profesional que requerimos de los maestros también es necesario afianzarlo. En salud, por ejemplo, tienes a los General Practitioners que son la base de los modelos y de sistemas de salud del Reino Unido, de Canadá y algunos como el Kaiser Permanente en Estados Unidos, que son modelos mucho más eficientes y que lo que logran, al igual que el maestro bien capacitado, un médico general bien entrenado como médico de familia, lo que logran es brindar un servicio al ciudadano. Porque, a ver, volviendo un poquito a los hospitales, los hospitales no son centros comerciales o parques de diversiones, la gente no quiere ir a los hospitales. Si pudiera no ir a los hospitales, no iría. Y para eso tendría que mantenerse en buenas condiciones y no caer en enfermedad. Las escuelas efectivamente son un reto tremendo en materia de infraestructura, pero también en materia de el servicio, el soporte que se le da al sistema educativo y el maestro como base. Y ahí tenemos más que solamente la brecha de infraestructura, tenemos la brecha del nivel de nuestros maestros y que en muchas regiones, yo por el COVID he viajado casi por todo el país, haciendo hospitales y entregando una serie de material para la pandemia, y me he encontrado lamentablemente con una politización muy alta en algunas regiones que preocupa. Y yo creo que esa es una responsabilidad no solamente de Estado, sino también de la comunidad, de la sociedad civil, de poder salir a las regiones y explicar claramente que los modelos de colaboración público-privada, no solamente las APP, sino todos los modelos de colaboración público-privada, son eficientes aquí, los pocos proyectos que ya hay funcionando, y en el mundo han dado muchos resultados. Estos colegios bajo asociación público-privada incluyen solo la construcción. Es construcción y operación de todos los servicios logísticos que se requiere para que el maestro y la comunidad educativa pueda recibir los servicios de alta calidad. Por ejemplo, los baños que hablaba Milton y Fernando, la infraestructura no solamente es construirla, porque no es infraestructura desechable. Es infraestructura que hay que mantener para que tenga una vida de 10, 20, 30 años para hacer repuestos, ¿no? Entonces, ese es el nivel de infraestructura. Y en materia de equipamiento, bueno, uno puede comparar un colegio privado con un colegio público. Yo veo a mis hijos en colegios privados con un equipamiento de primer nivel, como en cualquier otro colegio del mundo, y veo los colegios públicos que no tienen la misma infraestructura y el mismo equipamiento, sobre todo para el aprendizaje, los mismos niveles de conectividad, los mismos niveles de seguridad y de espacios deportivos. Yo creo que eso es
en materia de colaboración público-privada son los gaps, son las brechas que existe para poder tener realmente un acceso a la educación con calidad, no solamente por construir un aula y ahí que vayan a estudiar, no se trata de eso, sino dar un nivel que de verdad transforme a esos chicos que van a ir a los colegios y que van a salir transformados en adultos o jóvenes para el país, ¿no? Es fundamental, ¿no? Porque en la escuela, la educación te pone cerca de oportunidades para salir adelante. Y eso es lo que hay que democratizar. La educación debiera ser igual para todos. Esa es una misión que debiera ser posible. Vamos a una pausa y volvemos. Fernando, según Proinversión, desde el 2009 se han invertido 9.200 millones de soles en 536 proyectos de obras por impuestos. Lideran educación con 24% y salud, justamente, con 22% del total. Este año ya se adjudicaron proyectos por 1.600 millones de soles y se espera alcanzar los 2.000 millones de soles a fin de año, que sería un récord histórico desde que se empezó con este tipo de modalidad. ¿Se puede dar más impulso a proyectos de obras por impuestos en infraestructura social? Yo creo que es absolutamente necesario, pero primero permíteme conectar con esto que conversaban en la ronda anterior. A ver, cuando uno ve la brecha de infraestructura y la compara con la de hace 10 años la brecha de infraestructura educativa era 60.000 millones, Gonzalo. Hoy día es 175.000. Es decir, casi lo hemos triplicado en 10 años. Es decir, no hay forma convencional de resolver este problema si no se hace de manera absolutamente agresiva. Fíjate, en 10 años hemos empeorado en la brecha 3 veces. En salud es exactamente lo mismo. Entonces, no hay soluciones sencillas o lineales. Hay que ser absolutamente disruptivo. Sin duda, obra por impuestos es clave. Empezó en el 2008, tomando una práctica minera de responsabilidad social, se sistematizó, el Perú es el referente en ese tema. Es más, han formado gente en Colombia. Entonces, obra por impuestos, excelente. Pero yo diría, obra por impuestos no solamente para infraestructura, sino actividad y que sea para innovaciones dentro de la infraestructura que se compró. Por ejemplo, mejoramiento, innovaciones tecnológicas o lo que se quiera. Así como en APP hay operación y mantenimiento, debería haber también la normatividad que permite extender. Va a caer por su propio peso, pero nos demoramos por un concepto de desconfianza. Entonces, yo usaría todos los mecanismos a disposición, pero Gonzalo, en paquetes gigantes. Yo haría 200 UVAPs desde el MINSA, articulando de salud y a los gobiernos regionales, porque tenemos intereses comunes. No podemos replicar, y cada uno por su lado. Tú sabes que de las 57 hospitales que están paralizados, 43 corresponden a gobiernos regionales, pero el gobierno nacional no se queda atrás. Entonces, se trata de una visión articulada y en paquete, agresivo. Gobierno a gobierno, APPs y OXI por impuestos son aprendizajes que hemos obtenido y que hay que poner en práctica. Una curiosidad, y si no Dale. lo tienes a la mano, ¿cuánto cuesta una UVAP? No, te dije, depende del nivel. A ver, la UVAP se diseña, normalmente una UVAP puede atender 30.000... UVAP es unidad básica de atención primaria. Claro, pero no es, se confunde. Es más que una posta médica. No, claro, sí. Es un sí, tú Pequeña quieres. clínica, eso es. Pero tú puedes ponerle inclusive a ese nivel el nivel de capacidad resolutiva que quieras. Puede costar, si tienes el local del municipio, que tiene responsabilidad también de hacerlo, en realidad te puede costar 2,5 millones equiparlo. No, O menos. te puede costar 7 millones de soles. De hecho, fíjate, nosotros hicimos Pero no 100. son sumas gigantescas. No, por eso te digo, Eso es importante. armar grandes paquetes, porque si no, la brecha que te he mencionado en educación ¿Y quién se arma replica en eso? salud. ¿El Ministerio de Educación? Por supuesto, pero ¿O de el manera sector privado? agresiva. Tiene que hacerlo con No, el sector privado. Tiene que hacerlo, no hay Porque otra si no, forma no que sale. no ¿Y no hacerlo. se con el podría sector privado. pepear estos paquetes? Sí. Sin duda. Bueno, Y sería interesante. y mira lo importante, porque creo que acá hay un tema, hoy día creo que la corrupción está tan metida en todo nivel, en salud y en educación, que todo el mundo quiere manejar la plata para hacer licitaciones y construir. Si recurrieras al modelo UVAP, el Estado se olvida de licitar y se olvida de dedicar estos montos gigantescos en inversión, porque tú puedes convocar al sector privado que él construya
y después le pagas una renta anual por el uso de infraestructura que puede ser de él, o si quieres tú puede ser, ok, del Estado regresa tipo concesión, pero le pagas la amortización de eso en un periodo de 25, 30 años. O sea, estamos persiguiendo una brecha con que privado, cada vez, con público. así es, que crece, Así y es. cada vez tú necesitas más millones, y no es que no estás gastando esa plata. Se está gastando muy mal. Ha gastado más en los últimos 5 años que la brecha del PENIC de los 100 y pico Eso mil millones. lo vamos a Sí, ver en ok, breve. dale. Alberto, visto el panorama desolador del cierre de brechas en salud y educación, debiera ponerse en cuestión la autonomía de los gobiernos subnacionales. La descentralización ha generado un gasto caótico sin resultados. ¿Se puede hacer algo? Sí, porque claro. de acuerdo a la ley orgánica, a su ley orgánica, el Poder Ejecutivo es el encargado de diseñar las políticas nacionales que deben cumplirse en todos los niveles de gobierno y cuenta con, parece que nadie lo recuerda, con capacidad sancionadora y de vigilancia. ¿Acaso ha abandonado esta función? Yo creo que como nuestras autoridades hoy están en la coyuntura, han dejado de mirar el mediano plazo, ya ni siquiera el largo, ya el mediano nomás. ¿Qué cosas en el mediano plazo? Un poco lo que estamos discutiendo, la atención primaria, lo que decía Fernando, por ejemplo, las UVAPs que él implementó durante su gestión en salud. Tener 10 UVAPs equivale a una reducción en el costo de 30, 40% en el costo del hospital. O sea, es decir, si tú tienes unas 10 UVAPs alrededor de un hospital, va a hacer que en el hospital se consuman menos recursos porque la gente ya no va a tener que ir al hospital. Va a ser, siempre es necesario, y hay que modernizar porque las brechas son grandes. Pero esto nos demuestra que falta esa planificación, porque no es inmediato, no es que tú pones un UVAP y ya no van al hospital, no, demora un par de años, 3 años. Fernando tú estuviste 4 años, 4 años en salud, en 2, 3 años se sintió Hicimos 20 mejora. hospitales y 5 UVAPs. Claro, entonces a lo que voy es que falta esa mirada estratégica porque estamos muy en la coyuntura. Entonces, en tu pregunta, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de intervenir en la salud en gobiernos regionales. ¿Cómo? Te pongo un ejemplo. ¿Cómo no lo quiere hacer? Pero te pongo un ejemplo. No es la gestión de César Vázquez hoy día, sino viene de atrás. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ahora ANIN, ha construido 15 hospitales y centros de salud del tamaño de la Ricardo Palma, más o menos, ¿no? O sea, son grandes, pero son públicos todos, ¿no? Entonces hay que entregárselos a los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales le dicen, no compadre, no te los recibo, porque no tengo cómo operarlos ni cómo mantenerlos, no tengo médicos, no tengo presupuesto para poder hacer el mantenimiento y la operación de la infraestructura, los equipos se me malogran, va a venir la Contraloría y me va a poner un informe y muero. Entonces, ¿cuál es el problema? Nadie quiere asumir esa responsabilidad. Y ojo que en las obras por impuestos está pasando más o menos lo mismo. Empresas privadas que construyen centros de salud así, pues del tamaño de la Javier Prado, de la clínica Javier Prado más o menos, ¿no? Centros de salud de esa magnitud, con camas y todo, pero no hay quien las opere. Entonces, ¿cuál sería la alternativa, Gonzalo? Tomando un poco las reflexiones que han hecho Milton y Fernando. La reflexión es que el liderazgo de la salud a nivel nacional, a tu pregunta, el liderazgo de la salud a nivel nacional tiene que ser asumido por el Poder Ejecutivo. Y eso implica que con presupuesto y con decisión, diseñando una estrategia de impacto en mediano plazo, tome estos centros, los opere y fortalezca la red de atención primaria, porque eso va a hacer que el gasto en el hospital, el gasto hospitalario, baje. Eso no va a funcionar si los ministros siguen pensando en darle chamba a sus amigos y familiares. Así no funciona. Milton, justamente lo que mencionaste hace unos minutos, según un reciente artículo tuyo, en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del 2019, se identificó una brecha de corto plazo de 117.000 millones de soles y una cartera de 52 proyectos estratégicos por unos 100.000 millones destinados al cierre de las brechas identificadas. Han pasado 5 años y un poco más
y el gasto ejecutado en esa cartera de proyectos no supera el 9% del presupuesto estimado. Hubo más plata disponible que nunca. Entre el 2019 y el 2023 se devengaron, ojo, no se ejecutó físicamente, se devengó financieramente, se entregó plata para hacer obras, pero no hay resultados. Entonces, dos preguntas, Milton. ¿Para qué diablos sirven los planes? ¿Y semejante gasto tuvo algún impacto? Lamentablemente las respuestas simples son no y no. Los planes tal como han sido concebidos en el Perú no funcionan porque son objetivos en sí mismos. Dicen hay que hacer un plan y la gente piensa que ese plan Es la por solución. magia Sí. se va a transformar en realidad. Pero nadie quiere hacer la gestión estratégica para que lo que esté en ese plan se implemente. Entonces, simplemente sin un mecanismo de seguimiento y evaluación permanente, sin una asignación presupuestal condicionada a que tú priorices. Por ejemplo, el caso de Ayacucho. Quieres hacer, no sé, un estadio de fútbol, vienes, tocas la puerta, 300 millones de soles, toman los 300 millones. Pero nadie le dice, oye, pero tu salud, tu educación, antes de hacer el estadio, tienes un montón de cosas por hacer, pero a nadie le importa. Fíjate, en los últimos 5 años, de acuerdo al plan, necesitabas 117.000 millones de soles para que Perú esté al nivel de infraestructura que requería en los sectores priorizados. ¿Sabes cuánto se ha gastado? 111.000 millones en ese mismo lapso. ¿Y sabes cuánto se han cerrado las brechas? Nada. Nada, al contrario, y en agua y saneamiento más bien han aumentado las brechas porque entre el crecimiento poblacional y que debido a la falta de mantenimiento adecuado de las redes han salido de funcionamiento algunas redes, la brecha se ha incrementado casi en un punto, tanto en agua como en saneamiento. Entonces, olvidémonos de seguir metiendo esta cantidad de miles de millones de soles. Sí, no hay forma. Mira, un dato anecdótico. En el 2015, que fue mi último año en el gabinete, el país ejecutó inversión pública 35.000 millones de soles. El año pasado se ejecutó el doble de eso. Y tú ha habido grandes proyectos que se han licitado, ha habido una nueva línea 2, ha habido nada, no ha habido nada. Estás tirando la plata en helicóptero a la gente y esos proyectos Ojalá se llegara abandonan, la gente, se ni quede siquiera en el llega. camino, ese es el Está problema. quedando en intereses particulares a nivel de todo el país. Es terrible. Y ojo que en lo que concierne al sector privado, que está, por ejemplo, a cargo de Telecom, la penetración de Internet ha subido en este lapso de 36% a cerca de 60%. Claro, es la única brecha que avanzó, pero que está principalmente a responsabilidad del sector privado. Es la única que se cerró. No es necesario explicar más. Así es. El sector privado funciona, el Estado no funciona, es un lastre y hace daño. Fernando, una pregunta. Al concluir el primer semestre de este año, de los casi 7.000 proyectos de inversión a cargo de los gobiernos regionales, 45% nada menos no muestra ningún avance, es decir, ni siquiera han comenzado. La receta para salir de esta inercia es conocida: reducir la rotación de funcionarios, capacitar al personal en manejo de inversiones, empaquetar los pequeños proyectos, concursar redes de hospitales, dar asistencia técnica para que las unidades ejecutoras subnacionales puedan estar a la altura del reto y promover asociaciones público-privadas y obras por impuestos agresivamente. La receta es conocida, estoy seguro que en la mesa coincidimos, pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué parece imposible mejorar la gestión pública? A ver, me ha gustado mucho lo que ha mencionado Milton, que efectivamente dinero hay, pero no se invierte eficientemente. Y cuando se invierte, finalmente, digamos, no tiene una consecuencia en el bienestar del ciudadano. Ya habíamos mencionado, ¿no? De los 55 hospitales que están paralizados, 57, 34 son de gobiernos regionales. Todo lo que tú has dicho es válido. Yo agregaría algo más. De verdad hay una parálisis en el Estado. Y ha habido una microrregulación creciente que hoy en día, sumado
a un sistema de control que no funciona sino paraliza al funcionario público, nos tiene en la situación que está. El Consejo Privado de Competitividad el otro día me enseñó un cuadro de los miles de exámenes especiales que se habían hecho y acusaciones que había hecho la Contraloría, pero que al final del camino, después de arrasar con honras, prestigios y carreras profesionales, terminaban sin pruebas. Sí. Hoy en día, ser funcionario público, y yo resalto la labor de los funcionarios públicos, es un deporte de alto riesgo, que tiene consecuencias muy graves. Te persiguen años, 15 años, te destruyen el honor y luego, efectivamente, gente impreparada, como ha pasado en algunos casos, en nuestro caso nos ha pasado, gente impreparada que nunca había visto una APP, tenía 3 meses de contratada en la Contraloría, se permitió hacer un examen especial, que ha complicado a 25 personas el tema, de una práctica que es premiada internacionalmente y reconocida nacionalmente, pero que nos tienen 14 años en ese proceso. Entonces, además de lo que tú has mencionado, yo también, recojo lo que mencionó Alberto, ¿no? Esta visión unificada, junto con el concepto de presupuesto por resultados, es decir, asignar en función de prioridades. No puede ser que tú gastes en un estadio y en un monumento cuando tienes brechas de salud, de educación críticas. Se tiene que consolidar también el servicio civil. De hecho, el servicio civil es clave en el Perú. En todos los países el servicio civil profesionalizado y meritocrático es como una garantía de estabilidad y convierte las políticas de gobierno o voluntarismos en cualquier nivel de Estado, sea gobierno nacional, subnacional, a políticas de gobierno, porque tienes funcionarios del servicio civil permanente, y hoy estamos viendo en el Congreso que se quieren tirar abajo servir. Entonces, cada vez el tema va a ser peor, y esa brecha que hemos identificado, después de 10 años se ha triplicado, se va a cuatriplicar en 5 años, y vamos a estar acá sentados hablando de lo mismo. Sería terrible, ¿no? Milton, una pregunta más, en cierta forma en el mismo sentido, pero desde otro punto de vista. A menudo escuchamos el mantra, qué terrible que sobren miles de millones de soles para obras, sin utilizar cada año, ¿no? Cada cierre del año dicen han sobrado 30.000 millones y miles de millones por aquí y por allá. Luego se calcula cuántos kilómetros de vías se pavimentarían, cuántas postas médicas se construirían o UBAPs se construirían y qué porcentaje de la brecha educativa podría cerrarse con esta plata no gastada, por ejemplo. Este es un ejercicio que me parece inútil, ya que, primero, nunca se gastaría todo en un solo rubro. Y segundo, la plata que calculan alcanza para cubrir solo uno de los ítems listados, no todos, entonces no fantasiemos. Y segundo, sobre todo, porque se gasta muy mal. Muchas obras se paralizan o se abandonan y las brechas no se cierran, como estamos viendo a lo largo del programa. Entonces, Milton, ¿para qué gastar más si se gasta tan mal? ¿Y cómo dejamos atrás estos ejercicios de imaginación poco útiles y atacamos los problemas de gestión a fondo y en serio? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos malacostumbrando a la gente a decir que el que gasta mucho es el buen gerente y el que gasta poco es el mal gerente. Mentira. El año pasado, es cierto, se dejaron de gastar como 15.000 millones de soles, que es la mayor cantidad de plata dejada de gastar. Pero más importante que eso son los 65.000 millones de soles que se gastaron y se ejecutaron mal y no han ayudado a cerrar ninguna brecha. No nos estamos dando cuenta que estamos tirando miles de millones de soles a la basura, porque cuando hoy día un deporte nacional, por ejemplo, de los congresistas, es pasearse de ministerio en ministerio con su cartera de proyectos bajo el brazo, con un alcalde y un gobernador, para conseguir plata para obra pública para determinadas regiones. Y una vez que reciben el cheque, esos alcaldes o gobernadores, se va un porcentaje, se pierde de la plata y se terminan siendo adjudicados a empresas que no tienen ninguna experiencia y que termina tarde o temprano en paralización de obra. Entonces,
hemos puesto una gran piñata al medio de la sala, la hemos reventado y ahí estamos gastándonos la plata sin pensar en el bienestar ciudadano. O sea, tenemos que institucionalizar el país, tenemos que ir con todo, con la carrera pública meritocrática. Tú que has vivido en España y te has educado allá, un chico que sale de la universidad tiene que dar los exámenes de oposición, claro, para entrar. O sea, no entra cualquiera al sector público, entran los mejores alumnos, dependiendo también del ministerio que elijan, y van subiendo paso a paso, claro, ¿no? Acá en las últimas evaluaciones que hizo Servir, en distintos años, de distintos sistemas administrativos, ni siquiera el 1% de los funcionarios que se dedican a hacer compras tienen las competencias suficientes para hacer compras. Menos del 1% de los funcionarios que se dedican a evaluar proyectos de inversión pública tienen las competencias mínimas necesarias para evaluar proyectos de inversión pública. Entonces tenemos gente que no tiene ninguna competencia. Y fíjate, lo que tú ves muchas veces en regiones, que cuando alguien lleva el proyecto para que se lo evalúen en el gobierno regional o en el municipio, el evaluador te dice, ya, pero si te lo saco rápido, ¿cómo es? Entonces tenemos que institucionalizarnos de una vez por todas. Y es cierto, esto además es muy contagioso. Por ejemplo, hay escasez de medicamentos. ¿Y qué se le ocurre al gobierno? Entregarle dinero a las regiones para que compren sus medicamentos. Así es. Eso es una perdición. Así es. O 3.000 millones de soles. 3.000 millones de soles que acaban de habilitarse para que se terminen obras que no se concluyeron en los gobiernos locales y regionales, que no las van a terminar ahora tampoco. Estamos botando plata a la basura. Se ha perdido, digamos, una disciplina en el Perú que tiene que asignar recursos y atacar el tema por el tronco, no por las ramas, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Alberto, en los últimos años, las obras paralizadas, caducas y abandonadas, que son 3 categorías distintas, cada una más perniciosa que la otra, van en aumento. ¿Para qué ha servido el control concurrente de la Contraloría entonces? ¿Y qué opinas de esta reducción propuesta de ingresos de la Contraloría de 2% a 0.5% del monto de los proyectos que controlan? Te puedo hablar de la experiencia que vivimos en Juegos Panamericanos. Carlos era el presidente del comité organizador, yo era el director general de los Juegos. Y te puedo decir que funcionó, el concurrente. El control concurrente, este servicio que tenía una oficina dentro de las oficinas, así que por lo menos ese G2G se controló al detalle. Tenían acceso a los drives, tenían acceso a los discos, tenían acceso a toda la información, a los discos duros de todo lo que se venía manejando a través del sistema Aconex. Toda la negociación que en línea se daba durante todos los periodos y todos los procesos que se realizaron y las obras que se realizaron para Juegos Panamericanos y las operaciones que se realizaron para Juegos Panamericanos. Hubo un control concurrente. Después, y ahí viene creo el fondo de tu pregunta, después hubo un control posterior que volvió a revisar lo mismo. Entonces, ahí tenemos un problema. O control concurrente o el simultáneo o control posterior. Pero el concurrente no es vinculante. No. Solo es paralizante, ¿no? Pero entonces debería ser secuencial. Pero no, pues. Vinieron a revisar todo. Entonces, yo creo que el Contralor viene haciendo ha planteado la carrera una profesionalización de la carrera de los auditores que bastante bien le va a hacer a la Contraloría, porque a veces hay auditores y hay auditores, ¿no? Muy politizados y además con poco conocimiento y que además opinan en temas técnicos, que no deberían y que tampoco es su competencia y que tampoco saben. Pero entonces yo creo que más allá de los costos, Gonzalo, yo creo que hay una suerte de organización dentro de la Contraloría que todavía no está madura. Creo que sí se necesita, si es que hay simultáneo, yo sí creo que funciona, porque te da la tranquilidad como funcionario para que en un control posterior que te vienen a decir, le dices, oye, ¿estuviste en el simultáneo?
y me lo aprobaste, porque no dijiste absolutamente nada. Entonces, yo sí creo que es una buena alternativa, no creo que deba desaparecer, porque va a dar pie a un control posterior leonino, complejo, y que no va a prevenir absolutamente nada. Sí quiero enlazar 30 segundos con el tema del Plan Nacional de Infraestructura, porque debo confesar que luego de un análisis que hemos hecho en un grupo de expertos en infraestructura independientes, que estamos en la Comisión Nacional de Infraestructura, encontramos que los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura no todos han sido ejecutados. Hay varios que se encuentran, como dicen en el MEP, los proyectos zombie. O sea, no se han movido. Entonces es increíble y claro, de ahí como consecuencia tienes un 9% en los últimos 3 años y 20% en total desde que empezaron los proyectos. Porque ya estaban iniciados. Porque ya estaban iniciados, ¿no? Entonces, ahí como dice Gonzalo Tamayo, oye, hay proyectos que no se han movido. Entonces, ¿cómo los priorizas? Entonces, la conclusión ahí, y creo que es muy importante, el Plan Nacional es una herramienta buena, porque es una herramienta de planificación, no solamente de largo plazo, es una herramienta de planificación de corto y de mediano plazo también. Y eso es lo que se ha olvidado. Yo entiendo en este momento la DGPPIB, en el MEF, está trabajando ahora en un enfoque distinto para mejor. Porque sí hay que planificar. Mejorar la gestión, definitivamente. Pero también tiene que haber un plan con estrategia, no un listado de proyectos que cada ministerio le mete porque quiere que se lo prioricen. Antes de plantearte la siguiente pregunta, Milton, ¿qué opinas de esto de reducirle el aporte a la Contraloría? No, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, en los últimos 3 años se ha triplicado la planilla de Contraloría. El primer control concurrente que fue a ustedes en esa época funcionó porque era la primera experiencia y estaban tuvieron un poco más de cuidado en quienes iban a hacer el control concurrente. Las historias que yo escucho es que hoy día es paralizante. Cualquier unidad ejecutora tiene a los auditores al costado y está pidiendo permiso. Hay una visión hipercontrolista en la Contraloría en la que en algún momento promovían esto del Ministerio de Infraestructura porque ellos querían controlar a su vez ese ministerio y querían ver que cada parte esté. Es gente lamentablemente con muy baja calificación, con muy buenos sueldos, que no tiene más experiencia que el que ejecuta y además es redundante, con un control concurrente no vinculante para que después vengan otros a ver lo mismo que hizo el anterior, que tiene menos experiencia que tú en la ejecución de esto, no tiene ningún sentido. Yo creo que hay una visión medio mesiánica que prevalece en Contraloría y que lo que está generando es más daño. Y fíjate un dato, el mismo dato de la Contraloría te muestra que entre el 2022 y el 2023 el monto de corrupción siguió siendo el mismo a pesar de que se triplicaron los recursos. Sí, pues el problema es los resultados. Si no consiguen resultados, ¿quién controla la Contraloría, como dicen, ¿no? Exacto. Es que la verdad es que eso es lo que se ha perdido, ¿no? No hay una evaluación de desempeño por resultados. Y eso es clave, digamos, porque son recursos del país que tienen que cuidarse y orientarse de la manera más eficiente posible. Entonces todo el mundo se ha acostumbrado a pedir más recursos. El presupuesto de salud se ha probablemente quintuplicado en los últimos 15 años. Educación igual, se ha mencionado la Contraloría. Yo creo que los incentivos son los que alinean el comportamiento de las personas. Si tú tienes objetivos como funciona en el lado privado y te evalúan por resultados y en función de eso te compensan, las cosas se alinean. Obviamente, yo tengo una amistad y un gran respeto por Nelson, pero creo que a la luz de los hechos, y como ha mencionado y ha graficado muy bien Milton, a ver, nosotros vemos que todos los, digamos, empeoramos en ranking de corrupción, pero a la vez las cifras que se mencionan son gigantescas. Tendríamos que hablar cuánto se evitó. Así es. Y finalmente, crear algún indicador, alguna ecuación que haga que la gente esté orientada en un trabajo a resultados. Porque ¿para qué se les paga? ¿Para perseguir funcionarios públicos? ¿O para evitar la corrupción? Esa es una práctica de algunas SOSIs, de los órganos de control institucional, que es nociva a la gestión. Eso sí, yo lo reconozco plenamente, pero la práctica internacional
va más a la prevención Así es. que a la auditoría posterior. Entonces, yo sí creo en el concurrente, solo que hay que afinarlo. Ojalá fuese como nos tocó a nosotros. Para cuando nos tocó en Panamericanos, funcionó. Después de Panamericanos vino la incongruencia. Pero digamos, la práctica internacional va hacia la prevención antes que al control forense, ¿no? Esa es un poco la práctica internacional, y a eso deberíamos caminar. Totalmente y yo por eso creo que deberíamos asistir a una reorganización, un afinamiento, una estructuración en base a ese enfoque preventivo en la Contraloría, en lugar de solamente el posterior. Pero, básicamente independientemente de los mucho costo y poca eficiencia. Pero poco además, resultado. además, si ves el resultado de la dinámica que se ha tenido en el gasto o en la inversión pública, Claro. más bien ha tenido un efecto inverso. Hoy en día tú preguntas a cualquier funcionario público y no te firman ni aunque lo tortures, porque sabe que tiene consecuencias. Sí, es verdad. Entonces, se han generado incentivos para la no toma de decisiones, y eso es perjudicial. Claro, vamos avanzando porque queda pocos minutos para concluir. Quería preguntarte, Milton, ¿qué piensas de, para lograr escala y eficiencia en el gasto, por qué no diseñar prototipos modulares o postas médicas prefabricados de uso mandatorio y que se obligue a los gobiernos locales al empaquetamiento de este tipo de proyectos a nivel regional? Sí, no, O sea, la idea parece que cae por su propio peso, pero no pasa nada. Totalmente de acuerdo. Yo insisto en que el enfoque que tenemos de dar la plata para que la autoridad local o regional licite, aun cuando sea estandarizado, está mal. Tienes que salir del paradigma, invierto en infraestructura, a compro servicios al sector privado. Tú, por ejemplo, que es un poco la práctica en otros países del mundo. Tú, en el fondo, la experiencia del Kelling y del Barton es: yo te compro por el número de atenciones de una población determinada en un área y te pago por mantenerme sana. Y si no está sana, te castigo. Entonces el Estado ya no está atrás de la corrupción de la construcción y de la obra, sino centra su atención en comprar servicios. Y esto puede funcionar muy bien en educación, en salud, funciona en otras partes del mundo. Pero esto de seguir transfiriendo plata para que un gobernador, no voy a decir nombres, como lo conocemos varios, que están todos los días en las portadas, o algún alcalde sinvergüenza esté encargándose de la licitación con... En la última presentación de Contraloría puso algunos ejemplos bien interesantes de cómo se está contratando ejecución de obra, ¿no? Al hermano, al cuñado, al primo, cuando la ley te manda expresamente que tú no puedes contratar la empresa de tu cuñado ni tu propia empresa. Entonces yo migraría a ese esquema de olvídate de seguir construyendo, sino más bien contrata, y que sea el privado el que también incluso pueda compartir el riesgo en la construcción de la infraestructura, pero se obliga el servicio. Sí, es fundamental. Bueno, vamos terminando. Yo le pediría a cada uno de ustedes que en un minuto o un poco más nos digan sus palabras finales. Alberto, por favor. Gracias, Gonzalo. Lo que acaba de decir Milton se resume en una frase que hace todo el sentido. Dime cómo me financias y te digo cómo lo hago. Si tú, y es el incentivo del financiamiento, si tú financias una UBAP, que es una unidad básica de atención primaria, si tú financias una UBAP por adscripción, esa UBAP se va a preocupar de hacer todo lo necesario para que esa población que le has adscrito se mantenga sana y venga y consuma la menor cantidad de medicamentos, va a hacer cambios de estilos de vida, va a buscar que la gente se atienda más preventivamente. Una serie, yo la mañana hoy día estuve con Modality, que es un operador del NHS, que hace justamente eso, que es lo que sucede en Reino Unido, sucede en Canadá, sucede en Australia, en varios países. Y a eso deberíamos caminar, a modelos de colaboración público-privada, APPs, ya no solamente hospitales, soy parte de esa adjudicación y de ese contrato, pero ya no solamente hospitales. Tenemos que caminar hacia los hospitales, pero con una red de atención primaria. Y eso es un modelo peruano que ha funcionado.
O sea, y que ha reducido el gasto en salud de los hospitales sustancialmente en corto plazo, 2 años. El problema es que los funcionarios hoy día no duran ni 2 años. Entonces a eso tenemos que afrontar con un plan de mediano y largo alcance. Muy bien. Fernando, por favor, un minuto. No, en la misma línea, ¿no? Hay un concepto que, digamos, se llama valor por dinero, todos sabemos, ¿no? Es decir, ¿cómo obtengo más con el mismo presupuesto? Cuando se hizo las APPs, efectivamente tú lo has mencionado, como factor de competencia se puso lo que gastábamos en el Policlínico Grau, ¿ya? Y se compitió. Entonces se demostró que por el mismo presupuesto se podía hacer mucho más. Excelente también, y suscribo la idea de que las SUBAPs deberían también tener ese concepto. Es la transferencia de riesgo, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Y efectivamente los incentivos adecuados para mantener la población sana, que es lo que importa al final de cuentas, ¿no? Y por otro lado, yo sí creo que hay que romper muchos paradigmas. El problema es tan grande que no podemos afrontarlo con métodos muy convencionales. Y creo que además hay que romper el paradigma de desconfiar del sector privado, porque finalmente también es el sector, pertenecemos al país. Y quitar o romper esa captura que tienen, que es ideológica y de idea, de que el Estado tiene que resolverlo todo. No está resolviendo nada. Y eso afecta a la ciudadanía. Te pongo un ejemplo. Hay muchos mitos. Yo soy presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior. Se dice no se paga impuestos. El año pasado hemos pagado 600 millones de soles de impuestos. Eso debería usarse para mejorar universidades públicas. Y además, con esto finalizo, yo no creo que el tema sea infraestructura, es gestión. Es gestión. De acuerdo con la bata gris. Pero toda obra nueva, y está demostrado como racionalidad económica, debe hacerse por asociación público-privada, porque no hay otra forma de ser más eficientes. Eso es lo que importa al final del día. Milton, por Yo favor, un mensaje final lo más breve posible. muy breve es que olvidémonos de poner al centro a la infraestructura. Claro. La infraestructura es un medio, no es un fin. El fin es el ciudadano que requiere educación de calidad, salud de calidad. Y para eso no necesita el Estado gastar miles de millones en hacer infraestructura. Déjale eso al sector privado y concéntrate en comprar servicios. Muy bien, les agradezco mucho a ustedes, Alberto, Milton y Fernando. Creo que ha sido bien interesante abrir los ojos. Y para terminar, yo diría brevemente que dejemos de tirar plata de helicóptero a los gobiernos regionales y locales. Entregar dinero más rápido no conduce a nada. Así es. Más bien conduce a un desastre. Por otra parte, debe haber, como dice Fernando muy bien, más participación del sector privado. Y por último, hay que mejorar la gestión antes que gastar más. El problema no es gastar más, sino gastar mal. Ese es el problema. Así que, bueno, esperamos que algo cambie en el país para poder salir adelante, porque tenemos unos problemas gigantescos en salud y educación que no podemos seguir viviendo con ellos. Muy buenas noches, muchas gracias.